Las montañas de la diosa. Las montañas de Artemisio se alzaban majestuosas en el horizonte, formando una cadena montañosa imponente que se erguía en picos afilados y escarpados. Sus cumbres se perdían entre las nubes, envueltas en un misterio que atraía a aventureros y buscadores de conocimiento. La vegetación que cubría sus laderas variaba en tonalidades de verde, desde los oscuros bosques de coníferas en las alturas hasta los tonos más claros de arbustos y pastizales en las faldas inferiores. En las altitudes superiores, predominaban los árboles de hoja perenne, cuyas copas se entrelazaban en una danza de sombras y luces. Entre los pinos y cipreses, los cantos de aves como el águila real y el halcón se mezclaban con el susurro del viento, creando una sinfonía natural que llenaba el aire. En los arroyos que descendían por las montañas, el agua cristalina fluía con gracia, alimentando la flora y proporcionando refugio a pequeñas criaturas acuáticas. La fauna que habitaba las montañas de Artemisio era diversa y enigmática, reflejando la riqueza del entorno biogeográfico de Argólida, que se caracteriza por matorrales bajos y un ambiente seco. Entre los mamíferos se encontraban el ciervo, el jabalí y el lobo, seres que deambulaban por los bosques en busca de alimento y refugio. En las zonas más elevadas, las cabras montesas se aferraban a los empinados acantilados, demostrando su destreza en la escalada, adaptándose al entorno. La diosa Artemisa, hermana gemela de Apolo y hija de Zeus, era considerada la protectora de la vida silvestre y la caza. Su profunda conexión con la naturaleza y las montañas justificaba que estas elevaciones majestuosas llevaran su nombre. De cierta manera, las montañas de Artemisio eran su santuario natural, un lugar donde la vida salvaje y el esplendor del paisaje se unían en un abrazo divino. La exuberante vegetación, los animales que recorrían sus senderos y la majestuosidad de sus cumbres se entrelazaban para crear un panorama que evocaba reverencia y asombro. Las montañas de Artemisio, con toda su grandeza y misterio, fungían como testigos de las historias y los desafíos que los habitantes de las montañas de Argólida enfrentaban en su búsqueda de conocimiento, poder y destino. El ascenso por el paso de montaña revelaba un paisaje que reflejaba la austeridad y la resistencia de la naturaleza. Se trataba de un estrecho valle ascendente, donde los matorrales bajos y secos se extendían a ambos lados del camino. El terreno era árido y marcado por la dureza del sol, con poca vegetación que se aferraba tenazmente a la tierra. Los 104 estadios de recorrido se desenvolvían en sinuosos y escarpados caminos, en los que pocos acompañantes se aventuraban. El puerto de montaña más cercano, la pequeña ciudad de Carva, apenas era reconocible en la mayoría de los mapas, tan discreta como la belleza sutil de un rincón olvidado por el tiempo. A medida que avanzaban, los viajeros se encontraban inmersos en un entorno que parecía resistirse a la comodidad y a la común urbanización. Fue en este contexto que Anfidamante, un observador atento, se quedó asombrado al presenciar la facilidad con la que Alcides enfrentaba la agotadora caminata. A pesar de los terrenos difíciles y el ardiente sol, Alcides parecía moverse con una gracia natural, sin mostrar señales de fatiga aparente. No solicitaba descansos ni parecía requerir pausas. Su determinación y vigor eran notables. Mientras avanzaban, Alcides solo encontraba un reto en su marcha, los ejercicios rítmicos para mejorar su habla. Anfidamante observaba con asombro cómo Alcides, con una fuerza inagotable, empujaba a la mula Mitia por las zonas más escarpadas del camino. Era un espectáculo impresionante ver cómo el joven se acercaba a la obstinada criatura y, con una combinación de destreza y paciencia, la alentaba a dar cada paso necesario.
Era como si Alcides poseyera una conexión especial con los animales, y Mitia respondía a su liderazgo con una obediencia sorprendente. En medio de la agotadora marcha, esta escena era un testimonio de la habilidad de Alcides para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Mientras ayudaba a Mitia a superar los obstáculos, Alcides irradiaba una determinación y energía que ya habría quebrado a cualquier soldado, por más robusto que fuera. Parecía guiar a una tropa de élite, demostrando ser resiliente, disciplinado, organizado y altamente eficaz, todo en un solo niño. Anfidamante se dio cuenta de que estaba presenciando algo excepcional, algo que iba más allá de la fuerza física. Era la manifestación de un espíritu indomable y una voluntad inquebrantable que marcaban a Alcides como un ser especial entre los hombres. Su habilidad para cuidar de Mitia y llevar a cabo esta tarea ardua con gracia y determinación solo aumentaba el respeto que Anfidamante sentía por el joven. A medida que marchaba, Alcides solo sufría por algo: repetir las rimas y los juegos de palabras que Anfidamante le había enseñado. A veces, la frustración se apoderaba de él, y comenzaba a gritar en voz alta. Sus gritos, semejantes a los de un león casi adulto, asustaron a algunos de los acompañantes al principio. Esto hizo que Anfidamante y Alcides se quedaran solos en su ascenso después de un rato. Pero Alcides no se rendía. Con cada paso que daba, intentaba marcar la métrica de los poemas, narrando como podía la muerte de Medusa, el rescate de Andrómeda y la fundación de Micenas. Anfidamante, admirando la tenacidad y la pasión de Alcides por la poesía, decidió unirse a su esfuerzo. Juntos, creaban un coro en la montaña, recitando versos épicos y leyendas mientras avanzaban. Sus voces resonaban en el aire fresco de las alturas, creando una sinfonía única que acompañaba sus pasos. A medida que el día avanzaba y el sol se ponía en el horizonte, la conexión entre ellos se profundizaba. Anfidamante, el sabio filósofo, encontraba inspiración en la determinación y el espíritu inquebrantable de Alcides. Alcides, a su vez, se sentía honrado de aprender de Anfidamante y de compartir la belleza de la poesía con alguien que apreciaba su esfuerzo. Así, mientras escalaban las montañas de Artemisio, su amistad se fortalecía, tejida con palabras y versos, y juntos continuaban su ascenso hacia el conocimiento y el destino que les aguardaban en lo alto de las montañas. A pesar de su dominio físico, estos desafíos parecían poner a prueba su capacidad para adaptarse a los ritmos y los sonidos del lenguaje. Cada paso que daba, cada esfuerzo que invertía, no solo demostraba su fuerza física, sino también su compromiso con el perfeccionamiento constante. El contraste entre el paisaje agreste y desafiante y la habilidad de Alcides para navegarlo con facilidad creaba una sensación de admiración en aquellos que lo acompañaban. La naturaleza imponente y el individuo excepcional se entrelazaban en un viaje que trascendía lo físico, revelando una lucha interna y una determinación que iban más allá de los límites convencionales. Cerca del anochecer, mientras el sol comenzaba a descender y pintaba el cielo con tonos cálidos y dorados, los viajeros se encontraron con una leona de las montañas que los había estado acechando sigilosamente desde la mitad de la tarde. Su mirada feroz y su pelaje moteado de sombras la camuflaban entre la vegetación, convirtiéndola en una depredadora invisible en ese terreno agreste. Fue en ese momento que Alcides, con una destreza inesperada, recogió una piedra y la arrojó con una fuerza tan descomunal que el impacto resonó como un tambor en el aire, emitiendo un sonido fuerte y profundo que reverberó por el valle. Aprovechando esta distracción,
Anfidamante tomó su arco con la rapidez de un cazador experimentado. Su pulso era firme mientras tensaba la cuerda y apuntaba con precisión. En un instante, liberó la flecha que atravesó el cuello de la bestia de lado a lado, perforando su yugular. La leona, sorprendida por el estruendo y el dolor, se tambaleó antes de desplomarse en el acto, sus garras y colmillos afilados ahora inofensivos. Tras asegurarse de que la leona yacía inmóvil, Anfidamante se acercó con cautela y comenzó el proceso de desollar al animal. Con habilidad meticulosa, desprendió la piel del cuerpo, revelando los músculos y huesos debajo. Aunque la carne de la leona no era particularmente apetitosa, entendían la importancia de no desperdiciar ningún recurso que la naturaleza les proporcionara en ese entorno desafiante. Después de extraer la carne en partes seleccionadas, guardaron aquellas partes del cuerpo que eran valiosas para la venta y el comercio. La opulenta piel de la leona, sus garras afiladas y su cráneo imponente se convirtieron en tesoros de la casa, piezas que podrían ser intercambiadas por bienes esenciales en las pequeñas comunidades de la zona. Aunque el festín resultante no sería el más apetitoso, sabían que la supervivencia en estas tierras inhóspitas requería la habilidad de adaptarse y aprovechar al máximo cada recurso que se cruzara en su camino. Al día siguiente, el camino se tornó aún más duro, desafiando la tenacidad de los viajeros con terreno irregular y pendientes escarpadas. A medida que el sol avanzaba en el cielo, el cansancio comenzaba a hacer mella en sus cuerpos. Sin embargo, poco antes de llegar a la aldea más cercana al anochecer, una visión sorprendente apareció ante ellos. Se encontraron con una zona arbolada, un oasis de frescura y vitalidad en medio de la naturaleza implacable que habían estado atravesando. Aguas cristalinas fluían en arroyos serpenteantes, brindando un regalo invaluable en esas condiciones agotadoras. En el corazón de este refugio boscoso, descubrieron una estatua antigua de Artemisa, la diosa venerada en esas tierras. El rostro tallado en piedra emanaba una especie de misterio que se mezclaba con la serenidad del entorno. Anfidamante, aunque intranquilo, tragó saliva y reunió su coraje. Sacó la grasa y la carne que había almacenado del animal cazado y las depositó con reverencia en una roca que parecía haber sido transformada en un improvisado altar por las manos del tiempo. Con una mirada fija en la estatua de Artemisa, Anfidamante encendió un fuego con cuidado. Las llamas danzaron y crepitaron, iluminando el rostro antiguo de la diosa con una luz parpadeante. Luego, con una solemnidad que nacía de lo más profundo de su ser, Anfidamante se postró ante la estatua. Sus plegarias eran repetitivas y sinceras, cada palabra pronunciada con una intención poderosa. Con una voz temblorosa pero determinada, Anfidamante expresó su respeto por la leona que había cazado y por la fuerza que había exhibido en vida. Prometió que cada pieza de la leona sería utilizada de manera respetuosa, en honor a su memoria y a la gloria de Artemisa. En ese momento, la estatua pareció irradiar un aire de aprobación invisible, como si los susurros de la antigüedad hubieran sido escuchados. El acto se desarrolló en medio de un silencio solemne, en el que la naturaleza misma parecía detenerse para observar. La conexión entre el cazador, la diosa y la tierra resonaba en ese claro arbolado, creando un momento que trascendía el tiempo y la fatiga. Después de su plegaria, Anfidamante se puso de pie, sintiendo una extraña mezcla de humildad y fortaleza, sabiendo que había cumplido un rito que trascendía los límites humanos y conectaba su existencia con el espíritu de la tierra y los dioses antiguos. Anfidamante y Alcides estaban sentados junto al fuego,
mientras las llamas crepitaban y el aire fresco de la noche envolvía el ambiente. La estatua de Artemisa, hallada en el bosque, parecía observarlos con ojos antiguos y sabios. Alcides contemplaba la estatua con respeto, mientras que Anfidamante decidía iniciar la conversación. Anfidamante habló en un tono sereno: Alcides, ¿ves esa estatua allá? Esa es Artemisa, una diosa poderosa y muy venerada en estas tierras. Con cierta dificultad, Alcides respondió: sí, Anfidamante. ¿Artemisa? Anfidamante asintió: sí, Artemisa. Es considerada la hermana gemela de Apolo, una diosa que protege la naturaleza y a los animales. Es la cazadora por excelencia, la guardiana de los bosques y las montañas. Con un esfuerzo evidente, Alcides repitió: ¿protectora de la naturaleza? Anfidamante continuó: exacto. Artemisa tiene una conexión profunda con la naturaleza y los animales. Es adorada tanto por los cazadores y aventureros como por aquellos que respetan y aman el mundo natural. Alcides asintió, asimilando la información: respeto y amor por la naturaleza. Anfidamante siguió explicando: sí. Honrar a Artemisa va más allá de los sacrificios. Se trata de mostrar un respeto genuino por la vida silvestre y el entorno en el que vivimos. Implica tratar a los animales con consideración y agradecer por los recursos que la tierra nos brinda. Alcides escuchaba con atención, asintiendo de nuevo: respeto a los animales y a la tierra. Anfidamante continuó compartiendo su conocimiento. Además, Artemisa simboliza la fuerza y la independencia. Es una diosa que no se deja doblegar fácilmente y su espíritu valiente es muy admirado. En momentos difíciles, puedes buscar inspiración en ella para encontrar la fuerza dentro de ti. Alcides se esforzó por hablar: inspiración y fuerza. Anfidamante siguió: y cuando te encuentres en un lugar sagrado, como este claro boscoso con la estatua de Artemisa, puedes ofrecer plegarias y ofrendas. Pídele protección y guía en tus viajes y desafíos. Agradécele por la belleza de la naturaleza que te rodea. Alcides asintió, procesando las palabras: plegarias y ofrendas. Agradecer por la belleza. Anfidamante concluyó: exactamente. Artemisa es una diosa que merece respeto y devoción. Y como has demostrado tu valía al enfrentar la caza y los caminos agrestes, puedes honrarla a través de tus acciones y en tu corazón. Alcides sonrió: honrarla con acciones y en el corazón. La conversación entre Anfidamante y Alcides continuó a lo largo de la noche, las palabras fluyendo como el murmullo del arroyo cercano. Mientras compartían conocimientos y experiencias, una conexión profunda se forjaba entre el antiguo soldado y el joven Alcides, un vínculo que iba más allá de las palabras y reflejaba el respeto por la naturaleza, la fuerza interior y la sabiduría ancestral. Carva se extendía ante ellos, una aldea modesta enclavada en las faldas de las montañas de Artemisio. En lugar de los imponentes muros de piedra, sus límites estaban demarcados por empalizadas de madera, que otorgaban un aspecto más rústico y acogedor. El trajín de la vida cotidiana era notablemente ausente en las calles durante la noche, ya que los lugareños se congregaban en el ágora para llevar a cabo sus quehaceres diarios, regresando a sus hogares con la caída del sol. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad, encontraron un refugio amigable en el corazón de la comunidad. Fue la familia propietaria de una modesta tienda de comerciantes quien los recibió con los brazos abiertos,
como si fueran viejos conocidos. Les brindaron agua fresca para apaciguar la sed, lugares para sentarse y descansar tras su agotadora jornada, y finalmente, una comida caliente que revitalizó sus cuerpos cansados. Observando a Alcides, quien aún batallaba con la dificultad de expresarse, Anfidamante percibió la oportunidad para abordar la importancia de la hospitalidad en estas tierras. Anfidamante habló con un tono de serenidad mientras estudiaba el esfuerzo de Alcides por comunicarse. Alcides, una vez más hemos sido acogidos generosamente. Esto recalca la profunda sacralidad que posee la hospitalidad en nuestras costumbres. Las palabras de Alcides emergieron con un evidente esfuerzo. Sí, Anfidamante. Hospitalidad. Anfidamante asintió con comprensión. Efectivamente. La hospitalidad no es simplemente un acto de cortesía, constituye una forma de rendir culto y honrar a Zeus, el soberano de los dioses. Entre nosotros, la hospitalidad es considerada sagrada. El hospedante provee refugio, sustento y protección al huésped, y a cambio, el huésped debe manifestar respeto y cuidado hacia el hospedante, como si fuera su propio padre. Alcides continuó luchando por articular sus palabras. Respeto y sé cuidado. Anfidamante asintió de nuevo. Así es. Cuando actuamos como huéspedes, debemos expresar gratitud y respeto por las atenciones que recibimos. Y cuando somos los hospedantes, recae en nosotros recibir a los viajeros con cordialidad y asegurarnos de que se encuentren resguardados y atendidos. Alcides mostró una determinación en sus ojos. G gratitud y respeto. Anfidamante prosiguió, además, Alcides, el respeto mutuo y la protección no son solamente elementos de nuestras tradiciones, sino también pilares que sostienen la cohesión en nuestras comunidades. A través de la hospitalidad, tejemos vínculos que trascienden las diferencias y fortalecen la trama social. Las palabras de Alcides denotaban asentimiento. Lazos y unidad. La charla continuó en un tono sosegado, como el susurro del viento entre las hojas. Anfidamante compartía su sabiduría con paciencia, mientras Alcides absorbía cada palabra con la determinación de quien adquiría algo de un valor inmenso. En ese rincón de la aldea, envueltos en el espíritu de la hospitalidad y la tradición, el experimentado soldado y el joven Alcides asentaron su entendimiento sobre cómo estas arraigadas costumbres tejían la vida de las comunidades en medio de las majestuosas montañas. Al principio, en el rincón tranquilo de la aldea, algunos habitantes permitieron que la impresión de que Alcides carecía de perspicacia se arraigara en sus mentes. Sus rasgos y acento extranjeros, tal vez, los llevaron a esa percepción superficial. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la verdad se manifestara claramente, revelando que este joven poseía una profundidad que trascendía las apariencias. Mientras Anfidamante compartía su sabiduría con Alcides, este último se aproximó con una mezcla de timidez y curiosidad al dueño de la casa donde encontraron refugio. Disculpe, señor de la casa, comenzó Alcides con precaución, ¿podría indicarme cómo podría ser de utilidad? El hombre, cuyos ojos chispeaban con un atisbo juguetón, lo observó con interés. Vaya, respondió riendo suavemente, parece que el joven forastero está ansioso por poner manos a la obra. Permítame explicarle. Si alguien fuera capaz de alzar esa carreta para cambiar la rueda, sin duda, sería de gran ayuda.
Sus palabras señalaron hacia una carreta que se hallaba inmovilizada. Su rueda defectuosa la mantenía inoperable. Alcides la evaluó un instante, sopesando el desafío que tenía ante sí. Aunque en su mirada hubo un destello de duda, también se percibía una determinación que no pasaba desapercibida. Con resolución, Alcides respondió: «Entiendo, señor». Con pasos decididos y una actitud diligente, Alcides se acercó a la carreta. Sus manos encontraron un punto de apoyo, y para sorpresa de todos los presentes, la alzó del suelo con un esfuerzo que desafiaba las expectativas. El aire se llenó de asombro mientras Alcides sostenía el peso con firmeza. «Señor, ya puede cambiar la rueda», exclamó con satisfacción. El dueño de la casa quedó momentáneamente perplejo ante la demostración de fuerza del joven. No obstante, su sorpresa cedió rápidamente y procedió a cambiar la rueda. «Vaya, muchacho», expresó asintiendo con aprobación, «parece que guardas más fuerza de la que uno podría intuir. Te agradezco por tu valiosa ayuda». Mientras el dueño se ocupaba de la rueda, Alcides observó con interés el proceso. Cada momento en la aldea contribuía a reforzar su sensación de pertenencia, y su habilidad y determinación no pasaban inadvertidas para ninguno de los presentes. A la mañana siguiente, bajo el cielo teñido de tonos dorados, una figura femenina emergió de la bruma, cubierta de sangre como un espíritu atormentado. Cada paso que daba parecía mecánico, como si su alma hubiera quedado suspendida en el abismo del horror. A medida que se acercaba, la comunidad se reunió en torno a ella, respetando el mandato de la hospitalidad que Zeus mismo había establecido. La mujer, con el rostro pálido y la mirada perdida, finalmente encontró su camino hacia la casa de acogida. Sin mediar palabra, la rodearon de cuidados, ofreciéndole agua fresca y una cálida manta. Pero, lo único que llamó la atención de la mujer fueron los ojos grises del divino Alcides, que se clavaron en ella con una mezcla de curiosidad y compasión. La mujer, al sentir la presencia de Alcides, no pudo contener más su tormento. Las lágrimas brotaron de sus ojos como un torrente desgarrador, como si su espíritu hubiera sido llevado al límite, impulsándola a compartir su historia. Cada palabra que pronunciaba parecía una pesada carga que finalmente encontraba liberación. Ella narró cómo su aldea, el puerto de montaña llamado Esterma, había sido asolado por el león más grande y aterrador del bosque. En medio del caos y el terror, ella y su familia huyeron despavoridos por una de las puertas, pero a medida que ascendían por la montaña, se encontró sola y abandonada, separada de sus seres queridos en medio de la desesperación. La mujer levantó sus manos temblorosas, como si intentara describir el tamaño abrumador de la bestia. Grande, tan grande. Su pelaje dorado brillaba como el metal fundido, y su cuero era tan duro como la más resistente armadura. Ninguna arma, por más afilada que fuera, podía atravesar su defensa invulnerable. Mientras hablaba, sus manos se cerraron en puños, como si luchara por controlar la creciente agitación. Invulnerable, nada, podía. La mujer apenas podía hablar. Su voz estaba cargada de angustia y dolor cuando relató cómo uno por uno, sus amigos habían caído ante la feroz bestia. Sus manos se apretaron contra su pecho, sus uñas cavando en su propia carne. Amigos, todos, muertos. Solo ella había logrado sobrevivir, y lo había hecho solo porque la criatura había arrojado a su amado sobre ella.
La escena sangrienta y macabra se había desplegado ante sus ojos, mientras el león dorado devoraba a su ser querido sin piedad. Encima de ella, el olor, la tibieza de la sangre que la empapaba. Sus ojos, mirándola desprovistos de alma, la habían atormentado, pero finalmente, la bestia había quedado satisfecha y la había dejado marchar. La mujer sollozaba, sus palabras entrecortadas por la conmoción y la tristeza. Ojos, sin alma, lo devoró. El relato de la mujer estaba lleno de detalles aterradores, describiendo el rugido ensordecedor de la bestia, la sangre que empapaba el suelo y los restos destrozados de sus compañeros. La crudeza de sus palabras, acompañada por el brillo rojo de su mirada enrojecida, creaban una escena de horror que se clavaba en el corazón de quienes la escuchaban. La comunidad quedó enmudecida, paralizada por la trágica narración que había emergido de la boca de la mujer marcada por la tragedia. Urgus, el dueño de la casa, era un hombre de unos 60 años con la piel curtida por el sol y una mirada sabia en sus ojos oscuros. Su cabello y barba negros mostraban señales de la edad, pero su energía y vitalidad eran innegables. Estaba sentado en el porche de su casa cuando Anfidamante se le acercó, buscando respuestas en medio del misterio que envolvía a los leones dorados. Un buen día, Urgus, saludó Anfidamante con respeto. Me preguntaba si podrías compartir algo de tu sabiduría conmigo. He oído hablar de los leones dorados que acechan estos bosques. ¿Qué nos puedes decir sobre ellos? Urgus asintió con solemnidad. De cierto, es un tema sombrío. Los leones dorados han pasado de ser criaturas raras y casi míticas a una amenaza creciente en estas tierras. Su presencia se ha vuelto más común en los bosques que rodean Nemea en los últimos tiempos. Anfidamante frunció el ceño, procesando la información. ¿Más comunes? ¿A qué atribuyes este cambio?, inquirió con preocupación. Urgus arrugó la frente, meditando. Es una cuestión compleja. Algunos creen que cambios en el equilibrio natural o la disponibilidad de presas han impulsado su aumento. Otros sugieren que fuerzas místicas están perturbando nuestra tierra. Anfidamante reflexionó en silencio por un momento. ¿Y cuál es el impacto de estos leones dorados en la región?, indagó con un deje de ansiedad. Urgus soltó un suspiro cargado de pesar. Devastador, te diré. Han sembrado terror entre las aldeas cercanas, diezmando rebaños enteros y dificultando el tránsito. Los caminos que solían unirnos con Nemea y otras ciudades importantes ahora son dominados por el peligro. Las rutas comerciales están afectadas, lo que ha dejado a muchas comunidades aisladas. La preocupación en las palabras de Urgus resonaba en el aire. Entonces, ¿cómo se puede viajar o comerciar en estas condiciones?, inquirió Anfidamante, buscando respuestas. Urgus asintió con gravedad. Es un desafío, sin duda. Pero hay una ruta que aún se mantiene, aunque es más larga. Señaló hacia el oeste. El camino que lleva a la ciudad de Matinea. Hasta ahora, los leones dorados parecen evitar esos senderos. Es nuestra única vía de conexión con el comercio exterior en estos momentos. Agradecimiento se reflejó en la expresión de Anfidamante. Te agradezco por compartir tu conocimiento, Urgus. Parece que nuestras opciones están limitadas. Tendremos que considerar cuidadosamente nuestro próximo paso, afirmó. Urgus asintió, transmitiendo su apoyo.
sin duda. Mantente alerta y toma decisiones sabias, Anfidamante. Aunque los tiempos sean difíciles, la comunidad aquí se apoya mutuamente. Siempre hay una forma de superar los desafíos, incluso si eso implica un camino más largo. Un sentimiento de esperanza emergió en medio de la conversación, recordando a Anfidamante que, en medio de la adversidad, la unión y la sabiduría podían allanar el camino hacia la solución. Anfidamante, sintiendo el peso de las preocupaciones que pesaban sobre su mente, decidió buscar orientación en el lugar más sagrado de esta región, el antiguo santuario de Zeus, ubicado a pocos estadios montaña arriba, habitados por pastores de ovejas y cabras. La ruta lo llevó a través de senderos serpenteantes, rodeados por la exuberante vegetación de las montañas de Artemisio. El sol derramaba su luz dorada sobre los verdes prados y las aves cantaban en una sinfonía natural que llenaba el aire, mientras Alcides ayudaba a las personas usando su fuerza. A medida que ascendía por la ladera de la montaña, la vista panorámica de la tierra se extendía ante él, mostrando la grandeza de la naturaleza que lo rodeaba. A lo lejos, pudo vislumbrar el primitivo santuario de Zeus, con su arquitectura rústica y los poderosos robles que se alzaban hacia el cielo como guardianes de los secretos ancestrales. Al llegar al santuario, Anfidamante sintió una sensación de reverencia ante la antigüedad del lugar. El aire estaba impregnado de un aura de misticismo, como si las voces de los antepasados resonaran en cada rincón. Se adentró en el recinto, con pasos cuidadosos y humildes, mientras el dios Zeus, representado por una antigua estatua de piedra, parecía observar con benevolencia desde el corazón del bosque sagrado de robles. Sin embargo, la quietud del santuario se vio interrumpida por el sonido de las campanillas de las cabras y ovejas que pastaban en los alrededores. En medio de los pastores, un hombre misterioso, cuyas ropas oscuras parecían fusionarse con la tierra y la vegetación. Anfidamante notó que el hombre tenía el semblante de alguien que conocía los secretos del mundo, cuyos ojos brillaban con un conocimiento profundo. Los montañeses continuaban con sus labores, atendiendo a las cabras y ovejas con una familiaridad que hablaba de una conexión íntima con la naturaleza. El ambiente era bucólico, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón sagrado de la montaña. Las montañas parecían abrazar al templo, y la armonía entre la humanidad y el entorno era palpable. Los rayos del sol se filtraban a través de las hojas de los árboles y se reflejaban en las superficies de las antiguas estatuas. El sonido suave del viento agitaba las hojas y susurros leves parecían llevar consigo la sabiduría de generaciones pasadas. En ese momento, los ojos de Anfidamante se encontraron con los del hombre misterioso, y una corriente de reconocimiento pasó entre ellos. Era como si en ese instante, la conexión entre el mundo terrenal y el divino se hubiera entrelazado de manera inextricable. El hombre misterioso continuó con sus tareas, pero había una intensidad en su mirada que hablaba de un propósito más profundo. Anfidamante sintió que estaba ante un guía, un protector de los secretos ancestrales que habitaban en el corazón de las montañas. En medio de ese ambiente bucólico y lleno de misterio, Anfidamante sabía que había encontrado algo más que un lugar de oración. Había encontrado un vínculo con la tierra, con sus antepasados y con la sabiduría que lo guiaría en los desafíos por venir. El hombre misterioso, vestido con ropas oscuras que se confundían con las sombras, se acercó cautelosamente a Anfidamante. Su presencia intrigante y misteriosa destacaba en medio de la comunidad que iba y venía con sus quehaceres diarios. Con gestos discretos,
El enmascarado aseguró que nadie más estuviera prestando atención antes de inclinarse hacia Anfidamante y pronunciar las palabras que los unían a través del santo y seña. Las estrellas guían nuestro camino. Anfidamante captó la referencia y asintió ligeramente en reconocimiento. Las palabras eran un vínculo que conectaba sus propósitos de manera secreta y compartida. Sin embargo, el enmascarado sabía que la situación requería más que un gesto simbólico. Mantuvo la mirada fija en Anfidamante y habló en voz baja, permitiendo que el viento llevara sus palabras solo hasta los oídos del destinatario. La ruta a Matinea es insegura, comenzó, sus palabras fluyendo como susurros cuidadosos. Mi hermano ha obtenido conocimiento de vuestro itinerario y ha contratado mercenarios que aguardan tanto en el camino hacia Matinea como en el camino de regreso a Argos. Estoy empleando mis esfuerzos para controlar la situación, pero debemos evitar un conflicto a toda costa. Anfidamante asintió, consciente de la gravedad de la situación. Las tensiones que acechaban en las sombras se estaban materializando en amenazas tangibles. El enmascarado continuó, pronto tendremos oportunidad de hablar en detalle, pero quiero que sepas que las razones detrás de esto son de gran importancia. Debes entender que una guerra podría tener consecuencias catastróficas para toda Argólida, destruyéndola en un solo instante. Los ojos de Anfidamante reflejaron la seriedad de la situación que estaba enfrentando. A pesar de la falta de escritura, comprendió claramente el mensaje urgente del rey que se le entregaba a través de las palabras y el lenguaje de señas de un espía mensajero. Con una inclinación respetuosa de cabeza hacia el enmascarado, Anfidamante transmitió que había comprendido y que estaba dispuesto a enfrentar el desafío que se avecinaba. En medio de las sombras y los susurros, la trama se tejía con secretos y advertencias, y Anfidamante se preparaba para enfrentar el futuro con sabiduría y resolución. En el punto más alto de la montaña, Anfidamante se encontraba frente al antiguo santuario dedicado a Zeus, cuyas columnas vivas de robles majestuosos se alzaban majestuosas hacia el cielo en un gesto de respeto a los dioses. Desde esta posición privilegiada, su vista se extendía ante un panorama que cambiaba de manera sorprendente. Mientras observaba hacia el oeste, sus ojos se posaron en el sereno y frugal valle de Matinea. Las tierras fértiles se desplegaban en su esplendor, decoradas con cultivos y pequeñas aldeas que parecían armoniosamente encajar en la naturaleza. El sol bañaba el valle con su luz cálida y acogedora, creando un ambiente de tranquilidad y prosperidad. Sin embargo, su mirada se desvió hacia el norte, donde se extendía el oscuro bosque de Nemea. El camino que se adentraba en el bosque serpenteaba como un hilo de incertidumbre, sumiéndose en un mar de vegetación densa y sombría. Las copas de los árboles se entrelazaban, creando un dosel que oscurecía gran parte de la luz solar. Era un contraste marcado con el valle que acababa de dejar atrás, un cambio abrupto hacia la oscuridad y el misterio. Las montañas de Partina y Austrina emergían en el horizonte, majestuosas y altivas. Sus picos escarpados y afilados se recortaban contra el cielo, como guardianes de la tierra que se alzaban en silenciosa contemplación. Las nubes se acumulaban alrededor de las cumbres más altas, como velos de misterio que ocultaban lo que yacía más allá. Y en la distancia, las nubes de tormenta se perfilaban en el horizonte, anunciando un cambio en el clima y en el curso de los acontecimientos. Eran nubes cargadas de electricidad y fuerzas incontrolables, una premonición de los desafíos y peligros que aguardaban en el horizonte norteño. La vista desde el pico de la montaña revelaba un paisaje de dualidad, donde la belleza y la amenaza coexistían en armonía.
Anfidamante podía sentir cómo su itinerario cambiaba ante sus ojos, reflejando la transformación que estaba a punto de experimentar en su búsqueda de respuestas y propósito.